Es increíble lo rápido en que puede cambiar el entorno en el mundo. En un abrir y cerrar de ojos pueden cambiar los gustos, las prioridades y las situaciones en general. Regresemos algunos días atrás, el 22 de febrero para ser exacto. En nuestro país, los políticos se preocupaban exclusivamente por pugnas de poder entre ellos, sin concretar acciones legislativas proactivas para el bienestar del Ecuador, mientras que los ciudadanos comunes planeaban qué lugar visitar en el cercano feriado que se avecinaba. Al mismo tiempo, al otro lado del mundo, como una de las tantas noticias internacionales más que se transmitían, el mundo se enteraba cómo el presidente Vladimir Putin reconocía la independencia de las regiones separatistas prorrusas del este de Ucrania. Lo cierto es que la Duma ha votado ya de forma fulgurante la ratificación de la independencia de los dos territorios que forman parte de Ucrania según el mapa de las Naciones Unidas. El paso inmediato ha sido el envío de tropas rusas sobre el terreno. Si Moscú se sentía amenazada por la posibilidad de que misiles de la OTAN estuvieran en su misma frontera, Kiev ahora mismo lo está por la presencia de un ejército extranjero y vecino en su territorio en disputa. Putin dinamita los acuerdos de Minsk. En su último órdago sobre Ucrania, el presidente de Rusia ha firmado los decretos que reconocen la independencia de dos regiones separatistas del este del país, incluyendo una disposición para que las tropas rusas realicen lo que describe como funciones de mantenimiento de la paz en Lugansk y Donetsk. Una zona minera e industrial fronteriza con Rusia, como son Donetsk y Lugansk. 2 días después, iniciaba lo que la Unión Europea y muchos temían, un conflicto armado entre Rusia y Ucrania, países que han estado en constante disputa desde el 2014. Pero para entender este conflicto de manera meticulosa, tendríamos que ir muchos años atrás en el tiempo, hasta el siglo IX a.C., donde en Escandinavia, al norte de Europa, se encontraba habitada por vikingos, quienes en busca de rutas al Imperio Bizantino establecieron fuertes comerciales fortificados. Entre ellos, uno de los herederos de ese territorio conquistó Smolensk y Kiev para fundar la Rus de Kiev. Nos trasladamos mucho más adelante, en 1945, luego de la Segunda Guerra Mundial. Se inicia la etapa conocida como la Guerra Fría, donde la URSS se levanta como la potencia mundial compitiendo con Estados Unidos. Año en el cual, luego que cesara el arrollador caminar de la guerra en muchas ciudades europeas, entre ellas Kiev, dejó de sonar la alarma previsora de ataques militares por la guerra. Luego en 1989, lo que antes en extensión territorial y poderío era conocido como la Unión Soviética, se quebraba y caía junto al muro de Berlín, y la cortina de hierro se rasgaba para dar a luz a diferentes países, entre ellos Ucrania, que si bien mantenía lazos históricos, tradicionales e incluso lingüísticos con Rusia, se alzaba independiente. Arribamos en años más cercanos, en el 2012, donde la Ucrania presidida por Víktor Yanukovych elaboró un acuerdo de asociación y acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, acto que la Rusia gobernada ya por Vladimir Putin no estaba de acuerdo, mismo que presionó al presidente ucraniano de aquel entonces a tal punto que Ucrania desistió de dichos acuerdos. Automáticamente, aquella noche del 21 de noviembre del 2013, se dio a cabo el Euromaidán, o la Revolución de la Dignidad, nombre dado a una serie de manifestaciones agolpadas en la Plaza de Independencia de Kiev, pidiendo que se retomaran los acuerdos con la Unión Europea. Estas revueltas continuaron hasta el 22 de febrero del 2014. El presidente ucraniano Yanukovych huyó. Este momento de inestabilidad política en Ucrania fue aprovechada por Vladimir Putin para tomar la península de Crimea, con salida al Mar Negro y donde se encontraba la principal base naval rusa, que desde la independencia de Ucrania, Moscú pagaba una tasa anual a Kiev por su uso, tasa que ya no sería pagada con este anexo al territorio ruso, territorio anexado que Putin argumentaba históricamente pertenecía a Rusia. После тяжелого, длительного, изнурительного плавания Крым и Севастополь возвращаются в родную гавань. En abril del mismo año, fuerzas prorrusas tomaron localidades al este de Ucrania, en la región de Donbass. El 11 de mayo del 2014 se declararon independientes las repúblicas de Donetsk y Lugansk, aunque no serían reconocidas internacionalmente. Así que, dejando los diferentes hitos a lo largo de la historia que hemos mencionado anteriormente, se podría marcar la declaración de Donetsk y Lugansk en 2014 como el inicio de lo conocido como la Guerra de Donbass. 8 largos años de conflictos en las fronteras de Ucrania y Rusia,
Mientras que el pasado 22 de febrero de este año, con el reconocimiento de las independencias de Donetsk y Lugansk por parte de Rusia y la posterior avanzada de Rusia en su operación especial hacia territorio ucraniano, se dio iniciada la guerra entre estos países. Guerra que cobra sin piedad una alta tarifa, vidas humanas, y que al momento en que se emite este reportaje se encontraría en su 8º día de ataques mutuos entre aquellas naciones. La población ucraniana se urge en evacuar del país para refugiarse en países vecinos al oeste, como en Polonia o Rumania. Dentro de los afectados de esta situación se encuentran ecuatorianos, a quienes urge traerlos de vuelta al Ecuador para que escapen ante la desolación de la guerra. Según cifras de la Cancillería, hasta las 2 de la tarde del miércoles 2 de marzo del 2022, ya se registraban 708 ecuatorianos que habían evacuado Ucrania, mismos que se encuentran en Polonia, Eslovaquia, Hungría, Rumanía y Moldavia. Otros 335 se encuentran en refugios y albergues, con alimentación y un lugar para descansar. Mientras que la Cancillería confirmó que el 20% de ecuatorianos no tienen intención de volver. Esto sería alrededor de 141 ecuatorianos, porcentaje al que el ministro Juan Holguín aspira a convencer cambiar su posición. Hacemos un llamado a muchas de las familias de que hagan que sus hijos regresen a Ecuador. Recibimos muchísimos pedidos de que se puedan quedar en España o en Italia. Les quiero decir de corazón que regresen a Ecuador, que les pidan, que les aconsejen a quienes no tenían un pasaporte, que es una cifra que nos ha preocupado, casi 200 pasaportes entregados en 48 horas, que son pasaportes de emergencia para que puedan regresar. Algunos de aquellos ecuatorianos que no desean volver alegan su decisión al temor de perder sus procesos y estudios universitarios. Cancillería indicó que alrededor de 100 estudiantes aún permanecen en el país europeo. Para su salida se organizan operativos con entidades internacionales. Cancillería mencionó el caso de un joven compatriota que está en una de las zonas de conflicto más importantes y cuya evacuación todavía no puede concretarse hasta que el gobierno de Ucrania y la Cruz Roja Internacional confirmen la existencia de un corredor humanitario. En el caso de los compatriotas, se tiene planificado que el primer vuelo humanitario llegará a Ecuador la mañana del viernes con 350 compatriotas y 70 mascotas que lograron salir de Ucrania. Entre las 6 de la mañana y las 10 de la mañana del viernes 4 de marzo arribará a Quito el primer vuelo humanitario que traerá a ecuatorianos que lograron escapar del conflicto bélico en Ucrania. La nave saldrá de la ciudad de Budapest, capital de Hungría. La mañana del jueves se dirigirá a Varsovia y de ahí partirá a Quito, con una parada técnica previa en Madrid. Definitivamente una situación atípica para los ucranianos, siendo las víctimas de constantes ataques. Una situación de preocupación a nivel de instituciones o agrupaciones internacionales. Y también para los ecuatorianos, por estar pendientes del retorno de los nuestros, en un conflicto, si bien se lleva a cabo en el continente europeo, de seguir, tendrá repercusiones graves para todo el globo. Un tema difícil de tertulia y un profundo análisis en Cartas sobre la Mesa. Reportó para ustedes Andrés Joaquín Álava.